donde se va a formar después la vía biliar. Ajá. De este tejido se van a dar la vesícula biliar y el conducto cístico. Ahora, las células hepáticas se van a organizar en cordones. Esto es de las cosas más importantes. Hay unas capilares que son los sinusoides, que ahorita vamos a ver cómo se forman, y también hay unas células que son los hepatocitos. Los hepatocitos se van a formar en cordones de una sola célula alrededor de los sinusoides, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en mente y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, pues posteriormente las células hepáticas se van a replicar, forman cordones alrededor de las venas vitelinas, que son venas que se forman en relación con el saco vitelino y el septo transverso, y van a llevar toda la sangre hacia el seno venoso. Ahorita lo vamos a ver también. Y después se van a formar ya los sinusoides hepáticos. Ahora, en la cuarta semana, bueno, aquí es lo que estábamos diciendo de el divertículo hepático y cómo se va dando la vía biliar. Ahora, algo muy importante de la vía biliar es que inicia las 6 semanas y es muy importante para nosotros por las enfermedades congénitas de la vía biliar intrahepática. Ahora, la 13 de las vías biliares es la malformación congénita más grave del árbol biliar. Puede ser de un segmento corto o de todo el sistema biliar. Ajá. Y hay 3 teorías posibles. Ahora, el segmento atrésico en la cirugía se lo puede encontrar como si fuera un cordón fibroso o puede parecer un segmento estenoico. Pero las 3 teorías son las siguientes. La primera es que hay un fallo en la recanalización de los cordones sólidos del epitelio biliar alrededor de la 6ª semana de gestación. La segunda sería que hay una alteración en la proliferación del epitelio en la 5ª semana del desarrollo. Y esto es lo que no se consigue elongar en los conductos. Los conductos se adelgazan y luego terminan rompiéndose, se vuelven frágiles. Y se pierde la continuidad de la vía biliar. Y la tercera teoría es que existe una enfermedad inflamatoria del hígado prenatal o postnatal, y eso es lo que está formando de forma precoz o tardía una fibrosis del árbol biliar, ya sea de una parte o de todo el árbol. Entonces aquí pues les puse los tipos de atresia. El primer tipo van a ser la A y la C, van a ser conductos hepáticos proximales y distales ocluidos. Ajá. El segundo tipo va a afectar a los conductos proximales. Eso es lo importante. Uno va a ser para los distales ocluidos, otro va a ser para los proximales. Y no se va a manifestar ninguna zona del árbol biliar en la superficie del hígado. Eso es como algo que se va a ver. Y es una malformación no corregible. Aquí se podrían referir a las imágenes D y F. ¿Ok? Y bueno, el tercer tipo incluye la presencia de una atresia intrahepática. Ajá. Los conductos extrahepáticos pueden estar presentes o ausentes y tampoco es corregible. El único tratamiento es el trasplante hepático. Entonces, 80% de las personas van a requerir de un trasplante, pero hay una cirugía que se puede hacer como para llevar como terapia puente, ajá, que es la intervención de Kasai, que viendo siendo una portoenterostomía hepática, que es una anastomosis de una saya yunal, se anastomosa el tejido fibroso de la placa ileal del hígado, o sea, es una portoenterostomía. Vi que hay ahora una forma modificada, que es con un bisturí aspirador ultrasónico cabritrón, pero bueno, la verdad, no, o sea, nunca, no sé bien, no sé usted, Doc, si nos podría decir un poco acerca de ese procedimiento y si se usa mucho. No, bueno. Luego, ya dijimos los tipos y bueno, ya dijimos que el 77% de los pacientes van a persistir con la alteración. Eso es algo muy importante. Ahora, dentro del desarrollo vascular, esto se me hizo o sea, como lo más complicado dentro, bueno, no está complicado, pero solo es entenderlo dentro del desarrollo, ¿no? Entonces, primero hay 3 cosas que tenemos que saber, que hay 3 grupos de venas en pares. Ajá, van a ser las vitelinas, que van a drenar el saco vitelino, y al final van a crear los sinusoides hepáticos y las venas hepáticas. Ajá. Y otro par de venas serían las venas umbilicales, que son las que drenan la placenta, y otro par de venas serían las venas cardinales, que son las que drenan el cuerpo, el cuerpo fetal. Pues. Y a medida que se va plegando el embrión, las venas vitelinas van a drenar cada vez en mayor cantidad al tubo digestivo. Ahora, lo interesante de estas venas es que posteriormente se van a unir y van a formar la vena porta, la mesentérica superior y la vena esplénica. Lo bonito también es que hay varias malformaciones que se pueden, bueno, no bonito, pero pueden darse, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos que las venas vitelinas son las que van a llevar la sangre del saco vitelino al seno venoso,
y alrededor del intestino anterior van a crear una red. El intestino anterior es lo que se va a convertir en el duodeno. Ajá. Y estos, al final, van a drenar los sinusoides hepáticos en formación. Ahora, bueno, en cuanto a las venas umbilicales, alrededor de las 5 semanas, pues la placenta le otorga el flujo de sangre oxigenada a través de las venas umbilicales que la llevan por la sangre y drenan el seno venoso. El seno venoso es el que va a desembocar en el corazón fetal y posteriormente se va a transformar en el conducto hepatocardíaco y posteriormente va a formar la vena hepática y las venas hepáticas y la vena cava inferior retrohepática. Ahora, el seno venoso, bueno, las venas umbilicales, ya hablando de lo que les va a pasar a futuro, la derecha se va a perder por completo, se puede ver ahí, y la izquierda se va a perder el segmento proximal. Ahora, el segmento distal va a aumentar de tamaño y se va a convertir en la vena umbilical definitiva, ¿sí? Y esta ya va a formar la conexión con el conducto venoso que al final va a drenar directamente la vena cava inferior. Este conducto se va a formar por la fusión de de las venas vitelinas y la principal función de todo sistema es evitar que la sangre que viene de la placenta pase a través del hígado, ¿sí? O sea, se quiere saltar el hígado, o sea, en la circulación. Entonces, bueno, pues es lo que va a hacer. Ahora, los remanentes, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a ver nosotros en la cirugía? El remanente de la vena umbilical izquierda se va a transformar en el ligamento redondo, ¿sí? Y pues este ligamento, ya saben que va desde el ligamento falciforme hasta la fisura umbilical. Y el resto del conducto venoso se va a convertir en el ligamento venoso. Entonces ahorita vamos a ir viendo el siguiente. Entonces, esto es lo que les decía de la vena porta, ¿sí? Aquí están las venas vitelinas en pares, el intestino primitivo, bueno, el duodeno, lo que es el duodeno, anterior, y aquí se ve cómo se fusionan, se interconectan, ¿no? Entonces, la porta se va a desarrollar alrededor, embriológicamente sale de las dos venas vitelinas y ya dijimos dónde salen esas. Ahora, va a haber dos conexiones que se van a hacer. Una que se va a desarrollar anterior y otra posterior, ¿ok? Ahora, la anastomosis craneal, que es la que va por detrás del duodeno, bueno, es la craneal, perdón, y la que va por adelante va a ser la caudal. Ahora, normalmente la que persiste y forma la vena porta es la anastomosis que va a pasar por detrás del duodeno, o sea, la craneal, ¿sí? Y la otra involuciona. Pero, inusualmente la anastomosis caudal puede ser la que se queda. Ajá. Y entonces la otra se pierde. Y ahí vienen las anomalías vasculares de la vena porta. Ahora, vamos a ver rápidamente 4 anomalías que se conocen desde hace bastante tiempo. O sea, por ejemplo, la comunicación portocava desde 1973 se conoce. Si vamos viéndolas. La comunicación portocava congénita es una porta que se une a la vena cava inferior directamente, y esa fue descrita en 1973. Se cree que es más bien, más que una malformación de la vena porta, una malformación de la vena cava inferior por una persistencia de una vena supracardinal. Pero esta malformación sí es compatible con la vida. Ajá. Ahora, la vena porta preduodenal, pues nada más es que la que hacíamos, que en vez de que persista la anastomosis retroduodenal, va a persistir la anastomosis preduodenal, y esto va a causar compresión del duodeno, aunque donde se describió en 1921, creo que de allá para acá había como 13 casos, y el primer caso creo que no tenía síntomas, solo estaba la vena encima. Luego, la alteración en la bifurcación portal. La alteración de la bifurcación es la ausencia de la bifurcación de la vena porta, y hacen mucho hincapié en que la cirugía es muy importante para corregir, que se debe hacer a temprana edad. Bueno, nada más. Y bueno, la ausencia congénita de la vena porta. Es una anomalía muy rara. Realmente la circulación sanguínea intestinal y esplénica no pasa a través del hígado y drena directamente en la vena cava inferior. Entonces esto va a causar una hiperplasia nodular regenerativa del hígado. ¿Okay? Entonces son unas cuantas anomalías embriológicas. Ahora, dentro de la fisiopatología hepática y biliar, no, quería ver si tengo... Dentro de la fisiopatología hepática y biliar. Bueno, primero el flujo sanguíneo hepático. Ay, perdón por la resolución de la imagen, no vi que estaba tan mal. Bueno, a ver, una cuarta parte del gasto cardíaco va a ser el flujo sanguíneo hepático, ¿ok? Ahora, sabemos
bueno, más bien es importante entender que hay dos afluentes, para llevar sangre hacia el hígado. La vena porta o la arteria hepática. Ahora, la porta va a proporcionar alrededor del 75% del flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Mientras que la arteria hepática va a suministrar alrededor del 25% la arteria hepática y la vena porta el 75%, ¿no? Ahora, la vena porta lleva tanto flujo, bueno, o sea, tiene un flujo un volumen muy elevado de sangre por el que recorre la vena porta. Entonces, el flujo es pobre en oxígeno, pero es rico en nutrientes. Y bueno, pues nada más dato, la presión normal va de 6 a 10 milímetros. Si vemos las arterias hepáticas, dijimos que 25% del flujo sanguíneo va a estar suministrado por esto, va a ser rica en oxígeno porque representa el flujo arterial general, y la presión va a ser igual a la tasa sistémica, pero se puede, o sea, no es la principal, pues, la arteria, la principal es la vena porta. Y bueno, después van a existir los sinusoides. Ahora, los sinusoides son muy importantes, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero esos son los capilares donde va a llegar toda la sangre y a donde los hepatocitos van a sacar unas microvellosidades y van a entrar en contacto en un espacio que se llama espacio irisae. Ahorita lo vamos a ver, pero es muy importante los sinusoides. La presión es la más baja, va de 2 a 4 milímetros de mercurio y se regula con esfínteres musculares. Hay esfínteres musculares a la entrada y hay esfínteres musculares a la salida de los sinusoides y estos van a regular el flujo. Estos tienen muchísimas, el flujo está regulado tiene muchas aferencias, el sistema nervioso autónomo, las hormonas, metabolitos, sales biliares, o sea, hay varias cosas que pueden regular el flujo, pero lo importante de esto es entender que el flujo es unilateral y recíproco entre estos dos vasos. Y al final va a ser compensatorio. Nada más, ¿por qué unilateral? Pero compensatorio, ¿no? Entonces, si disminuye el flujo de la porta, el flujo de la arteria, también disminuye el flujo arterial. O sea, si disminuye el flujo de la porta, también el arterial. Y eso no va a haber perdón, lo estoy diciendo mal. Si disminuye el flujo de la porta, aumenta el flujo arterial. La única situación donde no aplica es cuando hay una obstrucción total de la porta. Ahora, si yo disminuyo el flujo arterial hepático, no va a aumentar el flujo de la porta. Por eso, cuando solo se va a obstruir una rama de la porta, se hace una atrofia ipsilateral. Entonces, estas son las células importantes que vamos a estar viendo. Las células del parénquima, pues ya hablamos un poquito de hepatocitos y vamos a hablar del epitelio de los ductos biliares, las células sinusoidales y las perisinusoidales. Ahora, de las perisinusoidales, las células estrelladas tienen una gran función y están involucradas en muchos procesos patológicos, los vamos a ir viendo, pero bueno, vamos viendo poquito a poquito. 60% de la población hepática adulta van a ser hepatocitos o 78% del volumen del órgano. Ahora, aquí es lo que les decía que es muy importante entender los sinusoides. Cuando uno está, bueno, aquí nada más hay que ver que hay una triada portal, arteria, conducto biliar y vena, bueno, vena portal, y hay una vena central. Ahora, todo lo que esté en azulito son los sinusoides, son los capilares que decíamos que están fenestrados, bueno, eso todavía no se los digo, pero son capilares fenestrados. Células endotrales y van a estar fenestrados estos capilares, por lo que van a permitir que se salga el líquido hacia el espacio de Dice, que es el espacio perisinusoidal. Ahora, aquí podemos ver que los cordones, que les había dicho de hepatocitos, son de una sola célula, ¿sí? Entonces, estos cordones de una sola célula tienen, o sea, todo tiene un sentido realmente, y es porque hay tres superficies importantes, ahorita las vamos a ver, pero bueno, se las adelanto, es la canicular, la sinusoidal y la lateral, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahora, bueno, esta es la unidad funcional, y se conoce como asino o lobulillo. Está la vena centrolobulillar, esta va a estar rodeada de alrededor de 4 a 6 espacios porta y forman un hexágono. Ahora, entre los espacios porta y la vena centrobulillar están los hepatocitos, como dijimos, y tienen unas proyecciones, bueno, unos microvellosidades que van a proyectar hacia el espacio de Dice. Ahora, al hacer eso, pues la sangre va a fluir por el espacio y va a ir entrando y saliendo de los hepatocitos y va a ir teniendo diferentes
reacciones metabólicas, ¿ok? Entonces, ahora, pues ya hablamos todo esto, lo siguiente. Ahora, las zonas del acino, miren, esto es un poco algo muy bonito ligado, es que tiene la dotación enzimática que tienen las diferentes zonas varía. Ajá. Y también la cantidad, la tensión de O2 que hay disuelta también varía en diferentes zonas. Y entonces estas zonas, algunas son más propensas, estamos hablando del acino, ¿no? Zonas del acino. Algunas son más propensas a hacer lesión cuando hay hipoxia y otras no, porque pues tienen un flujo más rico. Entonces, bueno, ya dijimos lo de las zonas. La zona 1, que va a ser la periportal, o sea, viene por la porta, va a ser la que tiene la mejor, irrigación, más oxígeno y si hubiera un insulto, una isquemia, sería la que menos sufriría. En cambio, la 1 sería la que más sufriría. Es la perivenular y es la zona más vulnerable a la hipoxia. Y bueno, la zona 2 vendría siendo la intermedia. Y estas zonas van a responder de distinta forma a tóxicos y pues es algo importante que ver. Ahorita tengo unas imágenes un poquito mejores. Esta se me hizo una muy buena imagen porque se puede ver ya un poquito más profundo. Siempre estamos acostumbrados a ver el acino desde arriba, no sé por qué, con un pastelito. Pero aquí se puede ver, importante, las fenestras que vienen de los capilares, bueno, sinusoidales, ajá, la vena hepática, la tríada portal y, bueno, la vena central. Ahora, los sinusoides hepáticos, ya hablando de ellos, van a medir alrededor de 7 a 15 micrómetros de ancho, pero pueden aumentar hasta 10 veces su tamaño. Por eso va a permitir que haya un sistema de baja resistencia y de baja presión en el hígado. Eso va a ser, digo, en los sinusoides va a ser 2 a 3 milímetros de mercurio. Y bueno, ya hablamos de que están separadas por el espacio de Dice. Aquí se puede ver también que hay unos conductillos biliares que al ratito vamos a ver que cuando veamos las superficies, pero bueno, se los adelanto que son los conductos de Herring y son los que van a llevar, bueno, del hepatocito son los que transportan hacia los conductos biliares ya más de mayor tamaño. Ahora, este es otro corte que también me gustó bastante. Aquí lo que se puede apreciar muy bien son una capa de células y las células endoteliales sinusoidales con sus fenestraciones. Ahora, aquí hay dos células más, ¿no? La célula de Kupfer y otras células que se llaman estrelladas. Ahora, bueno, las células, los macrófagos o células de Kupfer también van a revestir el endotelio sinusoidal. Estas pueden entrar y salir, pueden estar moverse entre el espacio perisinusoidal y son las que van a montar la respuesta inmunológica. Lo importante de estas es que la respuesta inmunológica por las moléculas de clase 2 de discocompatibilidad no va a ser igual de fin que comparado con los macrófagos o en otras regiones del cuerpo. Entonces, pues la respuesta inmunológica va a ser un poquito diferente, pero se va a seguir montando una respuesta inmunológica a antígenos en el suero y aunque no es eficiente, sí se puede seguir montando. Los hepatocitos tienen las microvellosidades al espacio Dice y hay otras células, aparte de las células de Kupfer, que son las células estrelladas, o antes se conocían como hito, que también tienen unas proyecciones citoplasmáticas y van a entrar en contacto con los hepatocitos, y entonces se va a formar un sistema de interconexión. Ahora, a ver la siguiente. Entonces, aquí este ya es un corto histológico donde se puede ver, para que se entienda mejor, porque esto es lo importante, entender el sinusoides. Ahora, bueno, dentro de las funciones, ¿no? Que es algo que, pues, ayer que estábamos viendo, bueno, sí, en la clase del doctor Natán, vimos que yo dije que tenía 7 funciones porque había visto estas, pero creo que tiene más de 1000 funciones. O 10, bueno, no sé, sí, como 1000. Entonces, vamos a ser los principales. La metabólica es la que generalmente todos, bueno, la energética, pues, es la que generalmente todos conocemos, ¿no? Y la producción de bilis, pero pues tiene muchísimas. Vamos a ir viendo una por una. Entonces, aquí, ya hablando del hepatocito, pues es una célula con muy alto metabolismo, tiene más de 1000 mitocondrias, el 20% del volumen celular es mitocondria, y se encargan de generar ATP y participan en la oxidación de ácidos grasos, ¿ok? Ahora, existe otra
parte que se llama la fracción microsómica del hepatocito, que va a ser el retículo endoplásmico rugoso, liso y el aparato de Golgi, que están también muy involucrados en detoxificación de fármacos, la síntesis de bilis, glucosilación de proteínas y algo muy importante, producción y metabolismo del colesterol. Ajá. Aparte, bueno, de la síntesis proteica, que es lo que generalmente todos recordamos. Ahora, los hepatocitos ahí están en la superficie, son tres superficies. Esto es como toda la ciencia del hígado. Va a haber tres superficies, ¿ok? La sinusoidal o vasolateral, que va a ser hepatocitos en contacto con sus microvellosidades, aquí se ven, con el espacio de Dice. Va a haber otra que va a ser la canicular o apical, ¿sí? Y esta se forma, los conductos que les decía, se forman por dos células hepáticas en la posición. Ajá. Pero esta posición tiene unas uniones muy firmes, entonces no permite que haya escape de nada de solutos, pero también tiene unas zonas que puede permitir el transporte de agua y de algunos solutos. Entonces, ahorita vamos a ver cuando veamos la fisiología de la bilis. Entonces, ahorita, pues aquí se ve la célula estrellada y aquí se ve la célula Kupffer, ¿no? Ahora, la contigua, que sería nuestra tercera ¿cómo se dice? Superficie, pues es una superficie para que los hepatocitos se puedan comunicar entre sí y haya comunicación, pero aparte tiene unas uniones intercelulares muy fuertes también. Pues, a ver, la sinusoidal, que es la que nos importa, bueno, las dos, todas nos importan, pero las dos, la sinusoidal y la biliar. La sinusoidal es alrededor del 37% de la superficie de la célula y, bueno, va a pasar lo que ya dijimos. Lo importante es que va a haber un transporte activo entre las sustancias de la sangre y el hepatocito. ¿Ok? Ahora, la superficie canalicular es alrededor del 13% y van a volver a los canículos biliares. Ahora, ya les dije que, pues, estos son dos hepatocitos en la posición, van a formar una zónula oclusiva y la van a sellar y así se van a formar los canalículos. Y bueno, estos canalículos venían en pequeños conductos biliares que son los conductos de Hering. Estos van a desembocar en la vía biliar de la tríada portal. Entonces, el flujo va a ser unidireccional de líquidos solutos del hepatocito hacia los canalículos. Y a lo largo de la membrana canalicular va a haber mucha utilización de ATP, ya que el gradiente de concentración, o sea, las moléculas que queremos secretar hacia la bilis van a ser moléculas que van en contra de un importante gradiente de concentración, entonces necesitamos mucha energía. Por eso ahí también que haya muchísimas mitocondrias. Y bueno, la contigua, que ya habíamos dicho que existen desmosomas, sellan el espacio, pero aparte, pues, es un intermediario para la comunicación entre los hepatocitos y tiene mucho que ver en las comunicaciones inflamatorias y inmunológicas. Ahora, bueno, aquí se ve ya una de electrones, bibliografía por electrón, y donde se ven los canalículos biliares, aquí marcados por las flechas, y los capilares sinusoidales acá arriba. Pues bueno, las células hepáticas. Ahora, ya viendo eso, este es nada más un resumen para que lo vean en su casa. Hablando de las células estrelladas, a lo normal se conocían como células de hito y lo normal es que almacenaban retinoide, o sea, vitamina A, y envolvían a las células endoteliales y se comunicaban, entraban en contacto con los hepatocitos y los regulaban también. También regulaban la síntesis de la matriz extracelular. Ajá. Se vio, y como se ve en la imagen de la izquierda, que cuando hay un daño hepático, ahí se ve algún agente, una agresión al hígado, esta célula estrellada se va a activar y va a empezar a aumentar la deposición de de matriz extracelular, lo que va a llevar a una fibrosis, pues a lo que se conocería como la cirrosis, ¿no? Al final. Por eso son tan importantes estas células. Aparte de muchísimas otras funciones que tienen. Bueno, ahora ya, dentro de la formación de la bilis, ¿no? Vimos que la bilis, pues, sirve, cómo se forman los canalículos, pero ahora vamos a ver cómo se forma la bilis. La bilis tiene dos funciones. La primera y muy importante función es la de desechar sustancias, ¿ok? La segunda
función va a ser la de las sales biliares. Ajá, secretar sales biliares para la digestión de grasas en el intestino. Ahora, eh, tiene muchos componentes orgánicos e inorgánicos, pero los principales orgánicos de esto va a ser el ácido biliar, los pigmentos biliares, colesterol y fosfolípidos, ¿no? Y bueno, y también existen varias moléculas inorgánicas que es muy chistoso, pero la bilis tiene la osmolaridad muy cercana al plasma. Ajá. Y esto lo dan los solutos inorgánicos, ¿sí? Entonces es muy importante que, eh, o sea, es muy importante saber esto porque cuando tenemos una fístula biliar, tenemos que saber que va a haber un alto requerimiento, o sea, que tenemos que reponer bastantes proteínas y electrolitos, porque la bilis o sea, es una solución Sí, aquí con tengo. bastantes solutos. O sea, a diario se secretan alrededor de 1500 mililitros de bilis. De estos, alrededor del 80% se excreta directamente de los hepatocitos al canal íqueo. Y los ácidos biliares son bombeados por un sistema que requiere ATP. Ahora, esto va a ser una secreción activa porque ya dijimos que va a encontrar un gradiente de concentración, ¿no? Entonces, ahora, en esta, que ya vienen siendo las células epiteliales de los conductos biliares, se llaman, bueno, son los colangiocitos y pueden ser desde epitelio cuboide hasta epitelio columnar, dependiendo del tamaño de los conductos. A medida que se acercan a los conductos extrahepáticos, pues se van haciendo columnar, ¿no? Ahora, la principal función de, es ¿cómo se dice? La principal función de la célula es secretar agua y bicarbonato a la bilis, ¿ok? Y esto lo va a hacer a través de transporte activo, otra vez ocupando muchísimo ATP, pero también el ATP no solo va a servir para dar energía, sino va a servir para dar como un estímulo hormonal. Ajá. Entonces se van a dar, pues, disparos, ya puede ser que o disparen o inhiban la secreción. El ATP es una sustancia que hace eso, la acetilcolina o la secretina. Entonces también depende de la zona. Y su importancia realmente radica para nosotros como médicos en las células diana de las enfermedades, de las colangiopatías, perdón. Ahora, el 18% de los trasplantes hepáticos en adultos y la mayoría de los trasplantes en niños van a ser por colagenopatías. ¿Okay? Ahora, cirrosis biliar primaria, colangitis primaria esclerosante, colangiopatía del SIDA, el síndrome de Alagil, que son los que tienen cara de pajarito, y dilataciones quísticas a la vía biliar, la fibrosis quística o la atresia biliar. Aparte de todo esto, hay muchos fármacos que se excretan por vía biliar. La ceftriaxona se acumula en gran cantidad dentro de la vía biliar. Y hay sustancias que también se descomponen dentro de la vía biliar. Entonces, sí tienen bastantes funciones de células epiteliales. A ver, bueno, ahora, la circulación enterohepática no solo es hablando ya de bilis, ¿no? O sea, ya la circulación enterohepática tiene que ver más, es un mecanismo para reutilizar los ácidos biliares fisiológicamente importantes para el cuerpo. Ajá. Entonces, tenemos sales biliares primarias. Estas van a venir del ácido cólico y desoxicólico. Se sintetizan a partir del colesterol en el hepatocito y después van a conjugar con taurina y glicina. Posteriormente ya se secretan al intestino. Entonces, se excretan al intestino. En el intestino las bacterias van a modificar estos ácidos biliares primarios y forman ácidos biliares secundarios, que va a ser el desoxicólico y el litocólico. Ahora, estos van a reabsorber en el ayuno de forma pasiva y en el ileum se van a absorber de forma activa. Y, o sea, lo importante de todo esto es que regresan al sistema portal. Ahora, no todo regresa al sistema portal, una pequeña fracción si se va a excretar hacia las heces. Y este va a ser el principal mecanismo de excreción del colesterol. ¿Ok? Y aparte de eso, pues van a ayudar ayudan a digerir y promover la absorción de grasas, vitaminas y fármacos lipofílicos. Y pues generalmente el hepatocito va a reabsorber como un 90% de los ácidos biliares que llegan por la circulación portal y solo una pequeña fraccioncita se va a salir de la circulación general. Pero esto es un sistema que permite reciclar ácidos biliares muy valiosos, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ya cuando hablamos del metabolismo de la bilirrubina, la bilirrubina es resultado de la descomposición de una molécula que es la molécula de hemo, ¿ok? Ahora, 20% de la bilirrubina la va a generar la descomposición de hemoproteínas. Esto se sabe porque cuando hacen estudios con hemo marcado, con hemo radioactivo, perdón,
A los 3 días va a haber una descomposición solo del 20%. Y el 80% de la bilirrubina se va a generar realmente de los eritrocitos senescentes después de 110 días, que pues es la vida media, ¿no? Ahora, lo primero que va a pasar es que, por ejemplo, vamos a hablar, se destruye el eritrocito, se suelta el HEM y la hemoxigenasa lo va a descomponer en biliverdina. Ajá, y ahí se ve verde, ¿no? Ahora, la biliverdina reductasa, ajá, lo va a descomponer y se va a unir y lo descompone en biliverdina. Digo, sí, en bilirrubina, perdón. Y esta se va a unir a la albúmina. Este paso es súper importante porque la bilirrubina es una sustancia tóxica, lo sabemos, bueno, pues lo de Kernicterus, que es una deposición de los ganglios basales y da sordera, da alteraciones neurológicas muy feas. Eh, es un mecanismo o sea, la albúmina es un mecanismo de defensa que tenemos para transportar estas sustancias, que aparte, pues su lugar de síntesis es en el hígado, ¿no? Y lo que va a hacer es suprimir el efecto tóxico. Ahora, este complejo bilirrubina-albúmina entra en los sinusoides hacia el espacio de Dice, que es donde dijimos que están las proyecciones citoplasmáticas, las proyecciones microbiocidas, perdón, de los hepatocitos. Ajá. Cuando están en el espacio de Dice, ahí se va a disociar a bilirrubina libre y es cuando puede entrar el hepatocito. ¿Ok? Ahora, posteriormente se va a conjugar con el ácido glucurónico y se secreta a la bilis canicular, ya posteriormente ya se va a secretar al tubo digestivo, ya con la bilirrubina directa, ¿no? Que conocemos. En el tubo digestivo viene la segunda fase, que es las bacterias, igual que con los ácidos biliares, van a descomponer este compuesto de bilirrubina y van a ser urobilinógenos. Estos urobilinógenos se van a oxidar y se reabsorben a la circulación enterohepática, ¿ok? Y se vuelven a secretar en la bilis y una pequeña proporción de ellas se va a ir a la orina y es lo que le va a dar el color a la orina, ¿ok? Y bueno, y una pequeña proporción que es la que se va a las heces, es la que le va a dar el color a las heces. Ahora, es importante saber que cuando se hace una derivación portosistémica, como las que se hacen cuando hay cirrosis o hipertensión portal, la depuración de bilirrubina va a disminuir en su primer paso por el hígado y va a haber un aumento de la bilirrubina sérica no conjugada, ¿ok? Como efecto. Ok, a ver, ahora ya pasamos a la fase energética, ¿no? Lo que realmente hace el hígado es actuar como un regulador, coordina la captación, el procesamiento y la distribución de los nutrientes y productos energéticos. Ajá. O sea, eso es lo principal. Va a coordinar captación, procesamiento y distribución. Ahora, el hígado va a recibir sus productos de la dieta a través de la circulación portal y los va a clasificar, los metaboliza y los distribuye a la circulación general. Aparte de todo esto, tiene como una regulación en la regulación de las fuentes de energía endógenas, como los ácidos grasos y el glicerol de los tejidos adiposos, el lactato, el piruvato y ciertos aminoácidos del músculo esquelético. Y pues también regula fuentes exógenas como los ácidos grasos, glicerol, lactato y piruvato. Entonces, las principales fuentes de energía del hígado van a ser dos. Va a ser la glucosa, que va a derivar de la glucogenólisis y, o sea, glucogenólisis es destruir el glucógeno almacenado, o la gluconeogenia a partir del lactato, o sea, también se pueden otras sustancias. Pero bueno, el punto es saber que todo esto va un poquito interrelacionado. Entonces vamos viendo las imágenes. Una de las funciones principales, ya la dijimos, de regulación, es mantener los niveles de glucosa en sangre estables a lo largo del tiempo para mantener el aporte del sistema nervioso central constante. Ahora, durante el ayuno, el objetivo del cuerpo es mantener un flujo constante de glucosa hacia el sistema nervioso central, ¿no? Entonces va a haber esas dos fuentes principales que dijimos, la glucosa y el lactato, que no les dije que deriva de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y, bueno, eso es en ayuno. En ayuno hacemos dos cosas, que es la glucogenólisis, ya la dijimos, y la síntesis de nuevo, que ya la hablamos. Ahora, cuando es postprandial, lo que va a pasar es que el hígado, en vez de proporcionar, o sea, de repartir los componentes energéticos, los va a almacenar. Ajá. Entonces, postprandial va a remover la glucosa circulante y va a hacer síntesis de glucógeno y aparte va a hacer glucólisis y lipogénesis. Vamos a ir viendo cómo se da.
Ahora, por eso era tan importante lo que les decía, lo de la mitocondria y la generación de ATP, la gran capacidad que tiene de generar ATP. Pero pues todas estas vías están interconectadas. Entonces hay una gran cantidad de sustancias que en la normalidad, pues el órgano usaría esa sustancia, pero cuando ya hay un insulto o una enfermedad, cambia su fuente de energía principal a otro tipo de nutrientes, micronutrientes primarios. Entonces, bueno, a ver, también viene un poquito que ver aquí los ácidos grasos. Los ácidos grasos los van a sintetizar en el hígado durante los estados de exceso de glucosa. Ajá. O sea, tenemos mucha glucosa, véanse para el hígado y vamos a hacer ácidos grasos. Y esto es muy importante porque sí se puede, o sea, sí se puede desbordar la capacidad del hígado para depositar glucógeno. Ajá. Entonces, a ver, quédense con esa idea. Luego, los adipocitos, por otra parte, tienen una capacidad reducida de síntesis de ácidos grasos y entonces realmente toda la grasa el hígado la va a mandar a los adipocitos. Como el glucógeno se guarda en el hígado y también en el músculo, esto se va a ir pues, a la célula, a los adipocitos, ¿no? Ahora, la lipólisis se va a dar cuando los ácidos grasos salen al torrente sanguíneo, migran al hígado y ahí se esterifican con el glicerol y forman triglicéridos. Ahora, los triglicéridos de almacén, ¿no? Si no se almacenan estos triglicéridos, o sea, hay dos caminos cuando se hace lipólisis. O los almaceno o no se almacenan y esos ácidos grasos los mando a la mitocondria, les hago beta oxidación y forman ATP y cuerpos cetónicos. Ahora, el ayuno va a favorecer la oxidación, ¿ok? El estado postprandial va a favorecer la esterificación, que es bastante lógico. Pero existen unas enfermedades que quería checar que tienen que ver con esto. Entonces, se supone que la captación hepática de ácidos grasos va en función de la concentración plasmática del mismo. Ajá. O sea, a mayor cantidad de ácidos grasos circulantes, mayor captación va a haber y mayor, depósito va a haber, ¿no? Hay una circulación constante de ácidos grasos entre el tejido en el hígado y el tejido adiposo que siempre hay un equilibrio, ¿no? Están yendo, viniendo, yendo, viniendo, pero se puede romper fácilmente. Entonces, si se rompe fácilmente y el hígado empieza o sea, tenemos muchísimos ácidos grasos en la sangre, van a desbordar la captación hepática y van a hacer que se empiecen a almacenar ahí, en el hígado. Ajá. Entonces, la captación hepática de ácidos grasos se va a producir en función de la concentración plasmática de los mismos, ¿sí? Entonces, por eso lo importante ahí es reducir los ácidos grasos en sangre. Y no hay un límite para la capacidad del hígado de esterificar los ácidos grasos. O sea, la capacidad de desechar o descomponer sí es limitada, pero la capacidad de esterificar, esa es ilimitada. Otra que sí también es limitada es la capacidad de secretar lipoproteínas. Entonces, cuando se tiene un trastorno que aumente los ácidos grasos circulantes, van a desbordar la capacidad del hígado para metabolizarlos y se van a acumular el hígado. Se conoce esto como esteatosis o esteatohepatitis, si es que hay inflamación crónica en casos más avanzados. Esto puede llegar a falla hepática y trasplante y pues es algo que muchos de nosotros dicen como, ah, sí, tiene hígado graso, tiene, no sé qué, NASH, así, pero no le damos mucha importancia, pero realmente es algo que cambia totalmente la forma de metabolizar las sustancias cuando está infiltrada el hígado. Entonces, hay algunas alteraciones que se relacionan con la esteatosis, como la diabetes, los esteroides, la inanición, o sea, no consumir comida, mandas muchísimos más al hígado, y bueno, la obesidad, ¿no? Entonces, y algunos quimioterapéuticos citotóxicos. Entonces, ahora, dentro del metabolismo proteico, obviamente juega un lugar central en la síntesis proteica, ¿no? Ya todos sabemos de las proteínas de fase aguda, la albúmina, la ferritina, ahí podemos ver la PCR, o sea, todas estas proteínas ya las conocemos, ¿no? Ahora, aparte de síntesis, también va a haber catabolismo de los depósitos y manejo del exceso de los aminoácidos y de los desechos nitrogenados, o sea, también ahí va a venir lo del ciclo de la urea.
¿sí? Porque las proteínas ingeridas pues, se van a descomponer y van a circular. Pero pues el exceso de aminoácidos que no se consume por los tejidos periféricos, el hígado es el que suele pues, ir por ellos, ¿ok? Y ahí es donde pues, los capta, se oxidan para dar energía y van a dar la mitad de los requerimientos energéticos del hígado. Ahora, esto o nutren al hígado o los transforman en glucosa o cuerpos cetónicos o grasas. Por eso el hígado tiene una interconexión de vías tan grandes porque se puede ir para muchos caminos dependiendo de la situación en que se encuentre. Y se adapta, o sea, hay unas, al final puse un poquito de regeneración de hepática y para los trasplantes tiene unas cualidades bastante curiosas. Ahora, los aminoácidos se catabolizan. Sí, pásale, por favor. Los aminoácidos se catabolizan para la producción de energía en el organismo y se va a producir amoníaco, glutamina, glutamato, aspartato. Generalmente, pues, se transforman en el hígado y es donde los desechos nitrogenados, ahí se van a convertir en urea a través del ciclo del urea y esta al final se va a excretar en la orina. Entonces, también participa en el balance nitrogenado de los tejidos. ¿Sabes? Y, pues, lo que decíamos, ¿no? Puede metabolizar la mayoría de los aminoácidos y transformarlo en glucosa y grasas, que es algo súper importante. Los únicos que no se puede, que no se pueden catabolizar en el hígado son los aminoácidos de cadena ramificada. ¿Ok? Pues todos los aminoácidos se pueden. Y esos son los que se transforman en el músculo. Ahora, si quieres, vamos a darle. Pues ya habíamos visto que la función inmunológica, los factores de la coagulación, los factores, bueno, o sea, todo el complemento, todo esto va a ser por parte del hígado. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de estos valores y gente que tenga insuficiencia hepática, pues también ver que pueden cambiar, no siempre van a estar elevadísimos. Ahora, dentro de las vitaminas, pues ya saben, ADEC, ¿no? A de retinoides, está implicando el desarrollo embrionario en la visión normal y regulación de genes adultos, solo se almacena en el hígado, la vitamina A, ¿ok? Dentro de la ADEP saben que está hecha para la homeostasis del calcio y del fósforo y la etapa de activación, una de las etapas de su activación, la 25-hidroxilación, tiene lugar en el hígado. Cuando no se lleva a cabo, se da una enfermedad ósea. La vitamina E pues, es antioxidante, ya saben que protege las membranas celulares contra la peroxidación lipídica y la formación de radicales libres. Y hay una deficiencia generalmente está en los trastornos, da trastornos neurológicos, pues. Y bueno, la vitamina K, que es el cofactor para carboxilación de los factores de coagulación, ya saben, el 2, 7, 9, 10, proteína C y S. Ahora, dentro de los síndromes colestásicos, lo que va a pasar aquí es que va a haber una absorción inadecuada de vitaminas. No se van a formar las micelas adecuadamente en el intestino y va a haber síndromes carencia. Entonces, ahora, esos son dentro de los síndromes colestásicos. Hay una absorción inadecuada de vitaminas. ¿Okay? Entonces, siempre hay que estar pendiente que hay que hacer, o sea, que no estamos nutriendo bien al paciente, aunque le estemos aportando. Y bueno, cuando son hidrosolubles, pues las capta, las almacena y las metaboliza. Son también las conocemos muchísimo, la tiamina, la riboflavina, vitamina B6 y B12, el folato, todo eso, ¿no? Entonces, ya, hablando ahora de la coagulación, ya quedan nada más 3 diapositivas. Obviamente pues, sintetiza los factores de coagulación, sintetiza componentes del sistema fibrinolítico y sintetiza proteínas plasmáticas reguladoras de la coagulación y fibrinólisis. O sea, va a participar en la absorción de la vitamina K, va a sintetizar factores dependientes de vitamina K, va a activar factores dependientes de vitamina K y va a eliminar los factores y complejos de coagulación que se encuentran ya activados. O sea, tiene, aparte de síntesis de factores, también tiene mucho que ver con cómo se aprovecha la vitamina K. Y pues podemos ver que algunas enfermedades hepáticas en las que no hay en la que hay una síntesis inadecuada es las anomalias de coagulación, la trombocitopenia, el CID, pues, ya saben, también la warfarina, pues saben que bloquea la activación de factores K dependientes, ¿no? Entonces, llegamos a otra de las grandes, esta está un poco más, a ver, ok, el metabolismo de todos los fármacos, hay cosas que se llaman xenobióticos, hay unos fármacos que se llaman xenobióticos y son fármacos o sustancias que no se incorporan al metabolismo celular. Ahora,
nos exponemos a una cantidad desorbitada de sustancias y pues esto es un problema, ¿no? Ahora, el hígado va a tener dos fases de desintoxicación. Ajá. Ahora, las reacciones de fase 1 van a aumentar la polaridad y van a hacer que la solubilidad de los compuestos en el agua aumente. Ajá. Y con ello va a facilitar su excreción. Estas son reacciones de fase 1 y aquí es donde entran todos los citocromo P450. ¿Ok? Las reacciones de fase... bueno, no siempre desintoxican, ¿eh? O sea, hay veces que lo que pueden, en vez de hacer desintoxicar, intoxican. Creo que el cianuro es uno de los ejemplos que metaboliza una forma tóxica. Y, bueno, esas son las fase 1. Las fase 2 realmente lo que van a hacer es que van a hacer un subproducto un poquito más noble, o sea, como decirlo, un poco menos tóxico, ajá, menos activo. Y pues va a ser menos peligroso para nosotros. Entonces, ya sea una de las dos o las dos. Y bueno, pues es muy importante ver todos los fármacos, sabemos que pasan por el hígado, ¿no? Muchas veces los más indicados creo que son los metabolizados en el hígado, en el paracetamol. Y pues eso sería de las toxinas, para vernos las preguntas. Y bueno, nada más un poquito de la regeneración del hígado, es un poquito compleja, nada más vamos a ver que el hígado tiene la capacidad de regenerarse y si es una respuesta hiperplásica, no es hipertrófica, es una respuesta hiperplásica de todos los tipos celulares del órgano. O sea, al final va a mantener la misma anatomía microscópica que tenía al principio. Ajá, entonces sí regenera. Y cuando están en condiciones normales, los hepatocitos pues reingresan. Por ejemplo, si nosotros hacemos una hepatectomía parcial el día de hoy, en condiciones normales, los hepatocitos reingresan enseguida al ciclo celular y se empiezan a dividir alrededor de las 24 a 36 horas en la síntesis máxima de ADN después de la hepatectomía y esta es de los hepatocitos. Y de las demás tipos celulares, como que su pico de proliferación es alrededor de las 72 horas. Y generalmente a los 3 días, estos son roedores, o sea, todos estos serán roedores, a los 3 días de una hepatectomía parcial ya se puede ver un incremento en la masa hepática y antes de los 7 días generalmente ya se acabó o sea, ya terminó de crecer. Entonces, para trasplante hepático esto es, y pues el doc HP está muy involucrado en esto, pues no sé si quiera comentar un poco acerca, o alguien que tenga alguna pregunta que quieran realizar. ¿Siguen ahí? Bueno, yo creo que la buena clase, Guillermo, yo creo que lo único que habría que comentar es respecto a las cuestiones embriológicas de alteraciones de la porta, alteraciones vasculares. Estas sí son frecuentes en la cirugía HPV, por lo cual es muy importante que ustedes se acostumbren a ver detenidamente los estudios de forma preoperatoria cuando vayan a operar cualquier cirugía de hígado, de vía biliar o de páncreas, y que sea una tomografía trifásica donde vean una buena fase arterial, una buena fase portal y tardía, porque estas alteraciones anatómicas sí pueden pues cambiarte tu plan quirúrgico, ¿no? Si tienes la porta delante del duodeno o si tienes incluso la forma como la porta a veces se bifurca, hay veces que la porta puede tener una bifurcación muy hacia la izquierda y eso puede cambiar tu plan quirúrgico. Entonces, sí es muy importante que tengan en cuenta todas estas anomalías. Ya no digamos con la vía biliar, ¿no? La vía biliar es, yo creo que de las partes del hígado que más variabilidad tiene. Igual, si por alguna razón ustedes van a operar una vesícula y ese paciente ya tiene una CEPRE, no les cuesta nada hablar con el ceprólogo y preguntarle si vio alguna anomalía anatómica, algún conducto derecho de descenso bajo o un conducto derecho posterior que se implanta en la vía biliar izquierda, al igual que si van a hacer una hepatectomía. Entonces, eso es lo importante de este tema de embriología. Y del de fisiología, bueno, es un tema creo que bastante amplio y árido, quizá más para gente de medicina que de cirugía, y yo creo que lo van a correlacionar mejor con la clase de pruebas de función hepática, que bueno, es es lo que realmente utilizamos en el día a día para tener un diagnóstico diferencial, ¿no? Y
y bueno, muchas de estas alteraciones fisiológicas del metabolismo de la bilirrubina, pues hace sentido con cómo uno ve los patrones de las pruebas de función hepática. Y otra cosa que es importante es que no, dentro del diagnóstico diferencial, que a veces uno se clava mucho con la parte quirúrgica, que no pierdan de vista que hay muchas ocasiones que las alteraciones de las pruebas de función hepática son por daño inducido por fármacos, que es algo que tienen que tener también en su diagnóstico diferencial. Gracias, Doc. Me parece que la clase es mañana. No, déjame ver el calendario de pruebas por si quiere también echarle un ojito. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta de la clase o algo que tenga que ver ya más con cirugía. Nope. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, Pues de nada. a todos por escuchar. Nos vemos.